No sabía que una mamá íbamos en los periodos. Mamá, ella haciendo el chancar y eso, como se quedando y eso, que hablaba con las amigas y bueno, claro, estoy en la casa en el pueblo, en la recoche, no tiene que estar en su mamá, ahora cantar esa música va a ponerse las pilas. Sí, eso sí es cierto. Javier, ¿me colaboras con el micrófono, por favor? Gracias.
si me equivoqué, pues bueno, aprendo que me equivoqué. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Buen día, doctor. doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Muy buen día, doctor. 5 minutos y empezamos. Bueno, doctores, ¿cómo le fue con ese examen? Creemos que bien, doctor, pero quisiéramos saber la solución del Básicamente, caso. la resolución del caso es la siguiente. Ahí sí se genera una causal de incompetencia o recusación. Así, el amigo íntimo no haya sido del juez, sino del papá. Las causales de incompetencia o recusación buscan la filosofía, el espíritu, es no solo que la justicia sea imparcial, sino también que lo parezca, que lo parezca. Y para la fiscalía se presentaría para susceptibilidades el hecho que el juez sea amigo que el papá del juez sea amigo del defensor. Este caso ya fue resuelto por el Tribunal de Bogotá en una sala penal, alrededor de hace unos 8 años. Ya fue resuelto por el tribunal y el tribunal, confirmado por la Corte, ese auto indicó que en esos casos, así la causal no esté taxativamente consagrada en la ley, sí se le debe dar un ámbito de aplicación más extenso o más amplio a las causales de incompetencia o recusación. Esa es la solución del caso. Les digo, caso resuelto por el tribunal hace alrededor de, no sé, como unos 6 años, les digo porque yo fui el que lo resolví allá en el Tribunal Superior de Bogotá. Este es un caso de la vida real. Un caso que se presentó en la vida real. Listo, doctores, esa es la solución del caso. Bueno, vamos a continuar con esta audiencia de acusación. Esta audiencia de acusación. Decíamos que la audiencia de acusación decíamos que la audiencia de acusación es la primera audiencia del juicio. La primera. A esta audiencia de acusación también se le denomina como audiencia de depuración o audiencia de purificación del proceso, porque todas aquellas circunstancias y todas aquellas eventualidades que pueden llegar a afectar el proceso quedan saneadas en esta audiencia. Por eso también se le denomina audiencia de saneamiento. Vimos cuáles son los requisitos que debe contener el escrito que presenta el fiscal general de la Nación. Ya vimos cuáles son esos requisitos. Y dentro de esos requisitos
acuérdense que les decía que eventualmente ese escrito puede estar acompañado ¿de qué? De unos anexos. Y básicamente en esos anexos se hace una relación de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida con que cuenta ¿quién? La Fiscalía. Entonces, doctores, si ustedes son representantes de víctimas o si ustedes fungen como ministerios públicos o si ustedes fungen como defensores, cuando leen el escrito ya saben con qué elementos de prueba cuenta la Fiscalía. Ya lo saben. Y es importante saberlo. ¿Por qué es tan importante saberlo? Porque el consejo o la asesoría que ustedes le pueden dar a su cliente puede ser más puntual. Le dicen a su cliente, mire, con estas pruebas es que nos van a atacar o con estos elementos materiales probatorios nos van a atacar. ¿Qué tenemos para contrarrestar las pruebas de nuestra contraparte? Si nuestros elementos de prueba son tan o más fuertes, vámonos a juicio. Si no, no. O por lo menos si el cliente es terco y dice, vámonos a juicio, uno le dice, mire, nosotros no tenemos pruebas lo suficientemente contundentes para derruir o para contraatacar las pruebas de la Fiscalía. Se lo digo desde ya, señor o señora cliente, para que después no digan que es que perdió el proceso porque el abogado no hizo lo que tenía que hacer. El abogado hace lo que tiene que hacer, pero siempre con base en las pruebas que lee el cliente y que existan esas pruebas. Entonces, doctores, eso lo conocen cuando ya tienen el escrito en sus manos. Ya con el escrito saben. Aparte de que conocen las pruebas, en esta primera audiencia de acusación, doctores, en esta primera audiencia, se le reconoce la calidad ¿a quién? A la víctima. Entonces, la víctima ya adquiere ese reconocimiento legal. Al igual que en la audiencia de imputación de cargos, en esta audiencia de acusación, la Fiscalía tiene que realizar una descripción de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje claro y en un lenguaje comprensible. Les quedo debiendo el escrito de los hermanos, del caso Colmenares, lo voy a encontrar, yo pensé que lo tenía escaneado, en el caso de Laura Moreno y Jessy Quintero, ese escrito yo lo tengo escaneado. Y les decía que el caso Colmenares es un ejemplo del cómo no se debe presentar un escrito. Básicamente es por los hechos. Unos hechos tienen que indicar de manera clara, primero, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Por qué dónde? Porque acorde donde presuntamente se haya cometido el delito, pues eso le da competencia al juez. Carol. Si Carol es jueza de Bogotá, que lo va a hacer, y le llega un caso que ocurrió en Santa Marta, pues Carol no puede adelantar ese juicio. Si estos hechos no son de Bogotá. Entonces Carol se declara incompetente, se denomina por el factor territorial. Si esto no ocurrió acá. Entonces, primero, ¿dónde? Porque eso determina esa competencia. Segundo, ¿cuándo? Porque ese cuándo le determina al juez qué ley aplicar. Si la ley vigente para el momento en que supuestamente se cometió el delito o la ley de hoy. ¿Cuál aplicaré? La más favorable. Pero resulta que no podría yo conocer un caso que ocurrió hace 7 años y aplicarle la norma de hoy sabiendo que las normas cambian continuamente y hace 7 años de pronto la pena para ese delito era menor. Entonces, por eso es muy importante el cuándo. ¿Cuándo ocurrieron
por lo menos el año, porque en ocasiones pues es difícil identificar cuándo, por ejemplo, en los casos de violencia sexual con menores de edad, pues la niña o el niño que es víctima no recuerda el día exacto. Si ellos no tienen memorizado, eso fue el 30 de enero, no, pero sí por lo menos saben el año, o por lo menos saben cuántos años tenían ellos cuando ocurrieron los hechos. Y con base en el registro civil de nacimiento, pues se podrá determinar eventualmente cuándo se cometió el delito. Pero es importante primero el dónde y después el cuándo. El cómo. El cómo es muy importante. ¿Y por qué es importante el cómo? Porque no es lo mismo, en un caso hipotético de un homicidio, no es lo mismo que Rocío haya tomado su arma y apuntado en contra de la víctima y la haya matado, y Carol fue la que le prestó el revólver. No es lo mismo. No es lo mismo. Resulta que hablaremos de una autora en cabeza de Rocío y de una cómplice en cabeza de Carol. Y eso es tan importante que la cómplice va a tener una menor pena que la autora en caso tal de ser hallados penalmente responsables. Entonces es muy importante el cómo. ¿Qué fue lo que hizo esa persona? O no es lo mismo que Rocío, para matar a su profesor de Derecho Procesal Penal, decide envenenarlo, básicamente. Le pide el favor a Carol, que Carol le dice, yo sé dónde venden el veneno, va y lo compra, y le da el veneno a Rocío, y Rocío dice, ahora sí invito al profesor a tomar el whisky, y en el whisky va el veneno. No es lo mismo. Las dos llegan procesadas, pero tengo que diferenciar cuál fue el aporte o cuál fue la contribución de cada una de las personas que se encuentran involucradas en ese delito. Porque si eventualmente llegaran a ser condenadas, la que compró el veneno será cómplice. Y la que le suministró el veneno a ese pobre profesor será la autora. Y la autora tiene una pena mayor. O no es lo mismo que Carol le diga a Rocío, Rocío, me voy a hurtar una motocicleta. Una vez me la haya hurtado, me la guarda en su casa, por favor. Y Carol se hurta la motocicleta, llega a la casa, ojo, porque hubo un acuerdo previo, llega a la casa de Rocío, Rocío ya sabe cuál va a ser su contribución, que va a ser esconder. Entonces aquí hablaremos de una autora del delito y de un cómplice del delito. Y tendrán penas menores. Tendrán penas menores. Entonces, por eso es muy importante que en esos hechos que se relatan en la acusación se diga el cómo. Porque no se puede hacer de una manera como gaseosa, en el que yo, fiscalía, diga, Rocío y Carol participaron en el delito, por eso las voy a acusar por el delito de homicidio. ¿Cómo así que participaron? ¿Qué fue lo que hice o qué fue lo que dejé de hacer? Porque en ocasiones el dejar de hacer también puede llegar a constituir un delito. Rocío es la salvavidas en la playa nudista y Rocío se pone a enamorar a un hombre o una mujer, no sabemos, muy atractivos, que llaman su atención, y mientras ella enamora al bañista, otro bañista se muere, que se ahogó. Entonces, nótese que habláramos en esos casos de un delito por omisión. Rocío no hizo lo que tenía que hacer, y por no hacer lo que tenía que hacer, cometió un delito que se denomina homicidio culposo, por una falta al deber objetivo de cuidado, por no hacer lo que debió haber hecho. Porque los salvavidas no están para andar enamorando allá, por más atractivo o atractivo que ella sea. No. Entonces, nótese, doctores, que eso es lo que tiene que plasmarse en ese escrito, el cómo. Entonces, primero el dónde, segundo, cuándo, tercero, el cómo. Nunca
el por qué. Eso no le interesa a la justicia. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles eran los motivos? A veces uno lo logra determinar y de hecho nuestro morbo indica que es lo que más queremos saber. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué el hermano mató al señor estilista? No sabemos. Para la justicia lo importante es que lo mató, cómo lo hizo. Que si fue por celos, que si fue por ambicia, que ambicioso, no sabemos. Y de pronto nunca lo vamos a saber. Ya será parte de nuestra especulación, que fue por el seguro, que fue por... En algunos casos sí se sabe por qué. En el caso de las mujeres que mandan a matar a sus maridos, por ejemplo, por una póliza de seguro. Entonces uno dice, mire, mató al marido y lo primero que hizo antes de ir al velorio fue ir a la empresa aseguradora a cobrar la póliza de 2.000 millones de pesos. Entonces uno podría llegar a determinar que eventualmente fue por eso. O mató al marido y a los 15 días se casó con el muchacho. Lógicamente el marido tenía 50 años como yo y es muchacho nuevo, tiene 25, más que obvio. Pero miren que en esos casos eventualmente puede llegar a indicar el por qué. Pero no nos interesa, el por qué no nos interesa para lo que atiende al escrito de acusación. Entonces, ¿dónde? ¿Cuándo y cómo? Y ese dónde y cuándo y cómo materializan el derecho a la defensa. Porque el defensor ya sabe de qué es lo que le están imputando. Él ya sabe. Entonces el defensor podrá dentro de su estrategia defensiva indicar que eso no pasó allá. O que eso no pasó cuando dice la fiscalía. O no pasó como dice la fiscalía. Listo. Entonces, mis doctores, en eso consisten los hechos jurídicamente relevantes. El cuándo, el dónde y el cómo, pero entendido perfectamente. Les repito, no se pueden hacer acusaciones gaseosas o superfluas en el que se indique que Pedro Pérez participó en el delito de secuestro. Pues sí, señores fiscales, perfecto. Pero ¿qué fue lo que hizo él? ¿Cuál fue su aporte al delito? ¿Cuál fue su contribución? Dígame, ¿qué hizo él? ¿De qué tengo que defenderlo? No solo de que participó en un delito, no. ¿Qué fue lo que hizo? La fiscalía ya ha tomado cartas en el asunto en torno a tratar de delimitar muy bien los hechos jurídicamente relevantes. Una vez se han plasmado allí esos hechos jurídicamente relevantes de una manera clara y de una manera concreta, el fiscal le debe indicar al procesado qué delito o qué delitos comportan esos actos, esos haceres o esos no haceres. Entonces, mire, señor, usted fue el que mató a fulana de tal día, tal hora, esto es el delito de homicidio. Entonces, él le indicará de qué delitos está hablando, o por los delitos por los cuales se procede, o de qué delito, o de qué delitos, que en caso tal, en unos casos, pues podríamos hablar de varios delitos. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Nunca, absolutamente nunca, los hechos podrán cambiar desde la audiencia de imputación a la audiencia de acusación. Tampoco podrá cambiar la persona. Lo que sí puede cambiar son los delitos. Podrán cambiar o en pro o en contra del procesado, pero pueden cambiar. Vadir, lo escucho. Gracias, doctor. Buenos días. ¿Cómo ha estado? Cuénteme, lo escuchamos. Doctor, es que me surge una duda. Bueno, no sé si en la jurisdicción penal un juez de la categoría municipal o de la categoría del circuito, o llámese como se llame, o usted mismo, como dice usted que usted fue ponente de esa tesis. Pero yo dentro de la resolución de mi parcial, yo le puse así más o menos.
se debe dejar claridad ante todo que hay una marcada diferencia entre lo que es incompetencia e impedimento, los cuales se definen a continuación. Incompetente es la persona que no tiene la capacidad suficiente para hacer cierta cosa, especialmente un trabajo o para ocupar un determinado puesto. Impedimento es simplemente una cosa que impide, por lo que puede existir una causal de impedimento para actuar dentro de un proceso, al existir posibles vínculos que puedan favorecer o perjudicar a alguna de las partes dentro de un proceso judicial. Como lo que nos pregunta usted, en primer lugar, es que si el señor o el doctor Pedro Vargas se debe declarar incompetente, yo le puse lo siguiente para adelantar el juicio. Entonces, yo le puse, es absolutamente negativo toda vez que ese juez no es incompetente para resolver ese tipo de proceso porque ostenta la calidad de togado debidamente nombrado y posesionado. De otro lado, lo que sí se debe declarar es impedido toda vez que el apoderado judicial del procesado es amigo íntimo del padre del señor juez del conocimiento y por naturaleza podría y puede haber incidencia indirecta en la decisión en derecho que pueda tomar ese juez conforme lo pregona el artículo 56, numerales 3º y 5º, de los cuales a su letra dice, y le transcribí los significados de lo que dicen esos numerales 3º y 5º. Yo no sé, doctor, con el debido respeto, si un juez de la República a estas alturas, en pleno siglo XXI, se puede decir, no, es que yo soy incompetente para ese juicio. Yo no sé, yo no sé si el doctor me nos pueda aclarar y ampliar esa información con respecto a ese término que se está utilizando. Sí, David, básicamente lo que tú señalas es la respuesta técnicamente acertada. Es la respuesta técnicamente acertada. Si bien en caso de este juez podrá existir algún factor de competencia o se cumple el factor de competencia, si nace a la vida jurídica, es una causal de impedimento. Esa es la respuesta como se debe, básicamente es como se indica técnicamente. En este caso, acorde con lo que nos dice Badir, esa es la respuesta. Lo cierto es también que indistintamente que se trate de una incompetencia o un impedimento, este juez no puede continuar con el adelantamiento de ese juicio. Sí, Badir, tiene razón. Es correcto, gracias, doctor, muy gentil. Vale, perfecto. Listo, mis doctores. Entonces les decía que en lo que atañe a los hechos jurídicamente relevantes, ¿dónde, cuándo y cómo? Para materializar ese derecho a defensa. Muchos aspectos ya han quedado claros para la defensa. ¿Qué es lo que está o qué es lo que la fiscalía quiere indicarle a mi cliente? Es necesario también, doctores, indicarle al juez si esa persona ha sido declarada como persona ausente, como contumaz o simplemente no ha querido asistir a la audiencia. Les decía anteriormente que obligatoria la presencia de el defensor, del juez, de la fiscalía y del procesado cuando él se encuentre privado de la libertad, a menos que indique su voluntad de no asistir a la audiencia. Entonces, si él expresa no desea asistir a la audiencia, pues es un derecho renunciable y él podrá renunciar a ese derecho que tiene a asistir como procesado privado de la libertad. Una vez, doctores, la Fiscalía ha cumplido con esta carga argumentativa, le debe de suministrar, es el verbo que consagra la ley, suministrar. ¿Suministrar qué? Todos los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida con que cuenta, suministrárselos ¿a quién? A la defensa. Si ha recaudado dictámenes periciales, testimonios, si existen videos, si existen interrogatorios, todos esos elementos de prueba tendrán que ser suministrados por parte de la Fiscalía, ¿a quién? A la defensa. La ley consagra que esa actuación que se denomina el descubrimiento probatorio, así se denomina el descubrimiento probatorio,
se puede efectuar o en la misma audiencia o 3 días después. Entonces, quien descubre las pruebas en la audiencia de acusación es la Fiscalía. La ley no consagra, doctores, un momento procesal para que la representación de víctimas descubra. La ley no consagra un tiempo. La jurisprudencia ha indicado que la representación de víctimas descubrirá sus pruebas en la audiencia de acusación. Entonces, en lo que atiende al descubrimiento probatorio, en la audiencia de acusación descubren sus pruebas tanto la Fiscalía General de la Nación como la representación de víctimas. Y descubrir las pruebas significa suministrarle o entregarle todos aquellos elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida con que se cuente a la defensa. Elemento material probatorio que no se ha descubierto no se puede utilizar en juicio. Así exista, no se puede utilizar el juicio, salvo lo relacionado con prueba sobreviniente, que ahora ya hablaremos en su debido momento de la prueba sobreviniente. Pero en principio, elemento material probatorio, evidencia física o información legalmente obtenida que no sea descubierta, no se puede utilizar en juicio. Y descubrir es entregar, suministrar. Entonces, en la mayoría de los casos, el defensor se acerca al despacho de la fiscal o el fiscal y ellos hacen una relación de todo lo que le entregan al defensor para que quede la prueba que efectivamente se le entregó eso. Se le entregó tantos folios que corresponden a esto y esto y esto, y recibido, y el defensor firma. La representación de víctimas se suministra al acusado. Al defensor, sí, claro, al defensor. En lo que tenga de pruebas, pero también al fiscal. No, al fiscal no, porque el trabajo entre representación de víctimas y fiscal es mancomunado. Entonces ya deben conocerse qué es lo que tiene cada uno de ellos. Básicamente es a la contraparte, y la contraparte de la representación de víctimas, pues es el defensor. Eso es suministrar. ¿Qué pasa en la vida práctica? En ocasiones los elementos materiales probatorios son muchos. Estamos hablando de 50.000 folios. Casos de connotación nacional, en casos de lavados de activos, en casos... En esos casos tiene que suministrar. Así sean 50.000, entonces para eso existe la digitalización y le entregan una tera de información a la contraparte. Debidamente digitalizados. Ya vamos a ver, pero sí hay un tiempo. También, ¿qué ocurre? La mayoría de defensores que fungen como tal en nuestro sistema penal son abogados adscritos al Sistema Nacional de Defensoría Pública. Mal podrían ellos ir y sacar fotocopias de su pecunio porque la Fiscalía no tiene. Entonces, así como la Fiscalía es un trabajador del Estado, lo es el defensor adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública. Entonces, en esos casos, la Fiscalía suministra, y suministra es entregar. Entregar. Cosa distinta puede pasar con los abogados de confianza. En esos casos, en ocasiones, la Fiscalía le dice, tome fotocopia. Pero porque el abogado de confianza básicamente lo que gasta en fotocopias, pues repite en contra de su cliente. Le dice, mire, necesitamos 1 millón de pesos para unas copias de la firma, pues, listo. Pero en los casos de defensoría pública no. Porque tampoco el defensor público está para de su propio, tras de que son bien bajitos los honorarios
o el contrato es muy bajito y estar gastándolo en fotocopias del descubrimiento probatorio que es deber de la Fiscalía. Pero es importante eso, doctores. El descubrimiento probatorio de la Fiscalía lo hace en esta audiencia, en la audiencia de acusación. Y que se puede acusar por otro delito distinto del cual fue objeto la imputación de cargos. Por otro distinto. Podrán ser más o podrán ser menos. Pero lo que nunca podrán cambiar son los hechos. Y nunca podrán cambiar la persona. Entonces, los hechos con que se formuló esa primera audiencia que vimos que se denominaba audiencia de imputación, esos hechos marcan el derrotero con el cual se adelantará todo el proceso, ellos y no otros. Y esa persona también será ella y no otra la que afronte el proceso penal. Si de la investigación resultare vinculada otra persona, pues sí tendrá que iniciar otro proceso. Y si de la investigación resultare que aparte de esos iniciales hechos ocurrieron otros, pues se tendrá que iniciar otro proceso por esos otros hechos. Listo. Y es importante también eso, ojo con lo de las imputaciones, la diferencia entre la imputación en el aspecto jurídico entre la imputación y la acusación. Aunque la ley no consagra, doctores, una rebaja en caso tal que el procesado desee aceptar los cargos, porque la ley es muy clara en otorgar una rebaja en la audiencia de imputación, en la audiencia preparatoria y en la audiencia de juicio, mas no dice nada con relación a esta audiencia. ¿Está dormida, doctora? La ley no consagra ninguna rebaja en esta etapa del proceso. La rebaja podrá ser, acorde con la jurisprudencia, no mayor de la mitad ni menor de la tercera parte. Ya el juez observará en su leal saber y entender qué rebaja concede, pero que se puede, que se puede presentar un allanamiento a los cargos en esta audiencia, sí se puede presentar. Entonces, nótese, doctores, que la acusación tiene comprendidos dos actos. La acusación es como una función de teatro que tiene dos actos. El primero se denomina la presentación del escrito y el segundo, la realización de la audiencia. Por eso, la doctrina y la jurisprudencia consagran que la acusación es un acto complejo. Así se le denomina, acto complejo, porque está dividida en dos funciones. La primera, o en dos actos específicos. La primera, ¿cuál es? La radicación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía para iniciar esa etapa de juicio. Y el segundo acto corresponde a la realización de la audiencia. La Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de las atribuciones consagradas en el artículo 250 de la Constitución, puede retirar el escrito de acusación, siempre y cuando no se haya realizado la audiencia. Dime. Claro, no dejar realizar la audiencia. Acordémonos que la acusación es un acto complejo, dividido en dos etapas. La primera, la radicación del escrito, y la segunda, la realización de la audiencia. Puede pasar que llegado el día y la hora en que se va a celebrar la audiencia, el delegado o la delegada fiscal le digan al señor juez, retiro el escrito. Lo retiro.
¿Por qué? Porque advierto que usted no es el competente, sino un juez superior. Entonces, ¿para qué vamos a hacer la audiencia? O, por ejemplo, advierto que el procesado se murió. Entonces, ¿para qué vamos a realizar una audiencia si el procesado murió? Muerto el perro, acabada la sarna. Ese es un principio general del derecho probatorio. ¿Vale? Existiría una causal para extinguir el proceso. ¿Cuál es? La muerte del procesado. Entonces, ¿para qué realizar una audiencia? Entonces ellos retiran el escrito y ya solicitarán la preclusión. Pero lo cierto es que antes de la audiencia, la persona delegada de la Fiscalía General de la Nación puede retirar el escrito. Pues todas tratamos de resolverlas. Por lo menos tratamos. Ajá. Y la víctima tenía un posible derecho a una reparación. Pudiera ser económica. No, obviamente no se pueden acusar a los familiares por el delito que cometió, pero esa reparación... Esta víctima o las personas perjudicadas con el delito podrán, si así lo quieren, acudir a la justicia civil. Porque acuérdate que el delito produce obligaciones, pero será para los civilistas. Para el penal no. Muerto el perro, acabada la cancha. Pues muerto el procesado, se acaba el proceso penal. Podrá seguir en lo atinente a las obligaciones, pero eso será competencia de la justicia civil, más no de la justicia penal. Por lo que tú acabas de decir, que la responsabilidad penal es personalísima. Aquí no pasa como en las sucesiones o como en las deudas, no. Aquí la responsabilidad penal única y exclusivamente atañe en cabeza del procesado. Pero eso se podrá acudir a la justicia civil, claro que sí. Incluso ante el caso que se absolviera el procesado. Eso pasó en el caso de O.J. Simpson, en el cual absuelven a O.J. Simpson por ese doble homicidio en la justicia penal, pero las víctimas inician otro proceso ante la justicia civil y allá ganan. Entonces sí condenan a esta persona al pago de unos perjuicios, pero ya lo del penal quedó juzgado y él quedó como inocente, básicamente por lo que vamos a ver más adelante, que es un tema que se denomina la cadena de custodia, entonces por fallas en el recaudo o cómo nació la prueba, nació mal la prueba. Eso también pasó en el caso Colmenares, en los cuales las pruebas nacen mal. ¿Por qué? Porque se logró comprobar que la fiscalía compra testigos, porque se logró comprobar que a este muchacho Colmenares ya había pasado un año después de los hechos y su mamá se sueña, entonces con base en un sueño en el cual su hijo le dice que no se suicidó, sino que lo mataron. Con base en eso, ella coloca a oídos de la fiscalía y la fiscalía ordena la exhumación del cadáver del muchacho y la exhumación se hace sin ninguna técnica. Entonces no se guardó ninguna técnica en el proceso de exhumación del cadáver. Y el cadáver ya llevaba descomponiéndose un año. Entonces no se podría indicar que las lesiones que tenía ese cadáver eran producidas por el golpe al caer a este caño, sino muy posiblemente cuando estaban exhumando el cadáver, porque lo hizo alguna persona sin ningún conocimiento en exhumación de cadáveres. Y esa persona indicaba que le pegaba palazos con la pala le pegaba al cuerpo. Entonces algunas de las fracturas pudieron venir de ese proceso. Y acuérdense que en Colombia toda duda se resuelve en favor del procesado, en este caso de las dos chicas. El proceso nació mal, nació con problemas probatorios muy fuertes. Y lo que empieza mal, bueno, pregunta sobre la acusación.
Entonces ya saben en la acusación ustedes, si van a ser defensoras, que después de la acusación, máximo 3 días después, o incluso en esa audiencia, ustedes ya van a contar con todos los elementos que tiene la fiscalía. Pero si son fiscales, saben que en esa audiencia tienen que descubrir. O si son representantes de víctimas, saben que en esa audiencia tienen que descubrir. O sea que toda la labor investigativa que haya realizado la Fiscalía de la Representación de Víctimas termina allí. ¿Por qué? Porque después ya no pueden recaudar más elementos materiales de prueba. ¿Por qué? Porque no los descubrieron. Hasta ahí llega. Con una excepción que se denomina la prueba sobreviviente, pero la vamos a ver después. Hay otra. Puede pasar que dentro de los elementos materiales probatorios que tenga la Fiscalía se cuente con un dictamen pericial. Y por cuestiones de tiempo, el resultado de esa pericia o el resultado de ese estudio no se logró recaudar para el día de la audiencia. Pero lo que sí sabe el fiscal es que cuenta con un dictamen pericial. ¿Y quién es el perito que lo está realizando? Eso es lo que se le tiene que indicar a la defensa. Mire, por cuestiones de tiempo no alcanzamos a recaudar, o esto es un estudio tan dispendioso que requerirá mucho tiempo, pero sí tengo un dictamen pericial. De tal forma, un dictamen grafológico, balístico, documentológico, de cualquier forma, físico. Entonces, esos dictámenes periciales, si bien es cierto, no es obligación descubrirlos en este momento, sí es obligatorio anunciárselos a la contraparte, que él ya sabe que va a haber un dictamen pericial. Esa es la única excepción. Lo de la prueba sobreviviente es más, es una súper excepción, pero esta es. Casi siempre se aplica esta, porque casi siempre para esa fecha todavía no se cuenta con las resultas de los dictámenes periciales. Pero sí se sabe que se va a hacer o que se está haciendo. Por ejemplo, el examen sexológico a una niña presunta víctima de un delito sexual. Pues ella tendrá que ir a medicina legal y que le hagan un examen, un perito forense, médico, perito. Resulta que de pronto el examen lo tiene para el día siguiente a la audiencia. Eso no le dice, mire, yo fiscal le digo a la defensa, si bien es cierto, le tengo la obligación de descubrirle ahorita, hay un dictamen pericial que hasta mañana lo van a practicar. Pero se lo anuncio desde una vez. Entonces él ya sabe que, la defensa ya sabe que hay un dictamen pericial. Con la pericia se permite, porque las pericias en ocasiones se demoran muchísimo. Primero en ser decretadas porque o hay pericias que, dada su complejidad técnica, duran muchísimo. Por ejemplo, yo necesito determinar si un cuadro es del maestro Alejandro Obregón o no. Primero tengo que conseguir al perito, que no es fácil, conseguir un perito experto en la obra del maestro Fernando Obregón. Y una vez haya conseguido el perito, entregarle la obra para que él efectúe su estudio. Y él puede decir, me demoró 6 meses. Claro, lo puede hacer. La obra del maestro Alejandro Obregón cambió a lo largo del tiempo. En plasmarlo. Esto fue un caso de la vida real también, en el cual una persona comercializaba con obras, al parecer, del maestro Alejandro Obregón en sus inicios. Y no. Ni en sus inicios, ni en sus finales. Pero hubo que, la fiscalía tuvo que hacerse a un perito experto en la obra del maestro Alejandro Obregón. Y ese perito pues se tomó un tiempo suficiente porque las obras, o sea, eran falsificaciones muy bien hechas de los inicios del maestro Alejandro Obregón. Y de hecho, le llevó bastante tiempo al perito determinar que no. Pero bueno, eso pasa con los dictámenes periciales. No, porque en ocasiones ni siquiera se ha logrado conseguir, pero sí se indica es por lo menos, va a haber un dictamen pericial, doctor. No he logrado determinar el perito, porque en ocasiones es difícil, pero lo va a haber. Entonces usted ya sabe como defensora, ya sé que eventualmente la fiscalía me va a traer el día del juicio
o el de la preparatoria un elemento material de prueba. Les decía hace un ratico que la fiscalía puede retirar el escrito. ¿Por qué lo puede hacer? Cuando estemos viendo, yo creo que lo vemos esta semana, no, esta semana, una figura que se denomina la preclusión de la investigación. Les decía que la preclusión de la investigación es el archivo definitivo del proceso penal, antes de juicio, antes de sentencia. ¿Por qué? Porque se materializan cualquiera de las causales consagradas en los artículos 336 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Resulta que la ley consagra unas causales específicas para solicitar la preclusión. Y algunas causales se pueden utilizar, o algunas causales proceden para cualquier etapa del proceso, pero otras causales solo proceden en la etapa de juicio. De hecho, ¿tú tienes un código a la mano, Rocío? Miremos el artículo 338 del Código de Procedimiento Penal, en el cual están consagradas las causales de preclusión. ¿Sí es el 338? Si me equivoco es por ahí por 100 artículos. Sí, señora. El 338 dice citación a la audiencia de formulación de acusación. Entonces estaba equivocado. Bueno, vamos viendo las causales de la preclusión. Yo las busco acá en mi código. Doctor, habla de la preclusión el artículo 331. Entonces, Y ¿y el las causales es el 332. 332? El 332 son las causales. Bueno, entonces nótese que si ustedes se ubican en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, allá en ese artículo 332 se traen consagradas unas causales de preclusión. Esas causales, si nacen a la vida jurídica, si se presenta cualquiera de esas causales consagradas en ese artículo 332, el fiscal podrá solicitarle al juez la preclusión de la investigación. Si nace cualquiera de esas. Pero resulta que en juicio, ya no solo el fiscal el que puede solicitar la preclusión, ya también el defensor, si él considera que nacen alguna de las causales, pero ya todas las causales no tienen aplicabilidad en juicio, sino solo las causales 1 y 3. Eso lo dice el parágrafo de ese artículo. Miren, les voy a colocar un ejemplo. Con un ejemplo lo entendemos mejor. Pedro Pérez fue capturado el día 1 de enero por parte de la policía en el Parque de la 93. Acorde con lo manifestado por los policías, ellos se encontraban realizando labores de patrullaje y observan que Pedro Pérez, cuando se dio cuenta que la autoridad venía, se tornó en una actitud nerviosa, se puso nervioso, razón por la cual los policías le solicitan un registro personal, mal llamada requisa. Y al solicitarle el registro personal a este pobre señor Pedro Pérez, se percatan que en una maleta que él llevaba consigo se encontraba una sustancia vegetal que, al ser sometida al estudio correspondiente, arrojó como positivo para cannabis, con un peso de 300 gramos. Los hechos son claros. Llevaba marihuana en la maleta, en cantidad de 300 gramos. ¿Dónde? En el Parque de la 93. ¿Cuándo? Yo les dije ahí un día. Y la dosis personal de marihuana es de 20, no de 300.
Pero ya ustedes, como son penalistas puros y ya pasaron por eso, porque eso era de su derecho penal especial, ya ustedes saben que cuando se trate del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes consagrado en el artículo 376, creo, del Código Penal, se tendrá que probar por parte de la Fiscalía que esta persona estaba comercializando la droga. Y acuérdense con lo que dicen los policías, pues, simplemente este procesado se puso nervioso cuando vio a la policía, lo capturaron. Entonces eso no es delito. Eso en Colombia no es delito. Portar droga no es delito. Es delito venderla, pero portarla no. El fiscal ya sabe que ese proceso lo va a perder. Ya sabe. Un fiscal que haga una acusación por esos hechos sabe que va a perder el proceso. La fiscalía está dividida en varias unidades y una unidad presenta el escrito y a ti te asignan el proceso para que adelantes el juicio. Entonces Rocío, como una mujer muy inteligente en derecho penal, dice, esto no es delito. Esto, si lo llevo a juicio, voy a perder. Entonces, señor juez, retiro el escrito de acusación. No deja realizar la audiencia de acusación. Retira el escrito. Y si retira el escrito, quiere decir que ese escrito nunca se presentó. Para la ley es como si nunca se hubiese presentado, porque lo retiró, ejerciste una función acorde con las directrices del artículo 250 de la Constitución. Entonces retiras el escrito. Y una vez retiras el escrito, le dices al señor juez, le es hora de citar el archivo de este proceso por preclusión. ¿Por qué? Porque esta conducta es atípica, esta conducta no es delito. Y la tipicidad de la conducta está consagrada en el numeral cuarto del 332. Pero esa no se podía utilizar en juicio. Esa causal no se puede utilizar en juicio. Por eso tú tienes que retirar el escrito para que la etapa de juicio no nazca la vida jurídica y ahora sí solicitar una causal que se puede utilizar antes del juicio. Pero eso lo vamos a ver con mayor profundidad cuando estemos analizando la preclusión y las distintas clases o las distintas causales que hacen hacer la preclusión a la vida jurídica. Entonces, una vez se han surtido, se han adelantado todas esas etapas, se fija fecha y hora para la segunda audiencia del juicio que se denomina la audiencia preparatoria. Todavía, en esta etapa del proceso, todavía se pueden presentar allanamientos a cargos, se pueden presentar preacuerdos o negociaciones entre la fiscalía y el procesado, o todavía se puede dar aplicación al principio de oportunidad. Sobre el principio de oportunidad vamos a hablar pronto mañana, no, entre miércoles y jueves sobre principio de oportunidad. Al igual que el anterior, en cuanto a los allanamientos, depende del juez si proceda que van a hacer. Siempre que la ley no lo prohíba, cuando se presente un allanamiento, el juez tendrá que otorgar una rebaja, siempre y cuando la ley no lo prohíba. ¿Por qué? Porque es más que lógico que una persona que le va a ahorrar un desgaste a la administración de justicia, pues tenga un premio. Y el premio básicamente puede consistir en una rebaja en su pena. Siempre y cuando la ley no lo prohíba. Porque acuérdense que existen unos delitos en los cuales existe prohibición explícita de otorgar rebajas. Indistintamente que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con esa figura, la ley prohíbe. Por ejemplo, los delitos contra la vida y la formación e integridad sexual con menores de edad. Es bueno que lean esta ley que fue sancionada el día 25 de enero y que ha sido tan publicitada, denominada la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Porque esa ley modificó el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal en lo que atiende al peligro para la comunidad. Esos requisitos que veíamos que se pueden llegar a presentar al imponer una medida de aseguramiento
de peligro para la comunidad o la víctima, riesgo de obstrucción a la justicia y que sea posible fuga del país. Ese peligro para la comunidad fue modificado por parte de la Ley de Seguridad Ciudadana. También fue modificado el artículo 58 y el artículo 33 del Código Penal, en lo que atiende a lo que ustedes conocen como circunstancias de mayor punibilidad y sobre la legítima defensa. Y le dan una aplicación más extensa o un ámbito de aplicabilidad más amplio a la figura que ustedes conocieron en su derecho penal general como la legítima defensa privilegiada. Esa legítima defensa privilegiada en la cual el agente se puede defender aún sin agresión. Aún sin agresión. Es privilegiada por eso, porque uno se defiende cuando no ha existido agresión. Acuérdense de aquel extraño que ha ingresado a la habitación o dependencias inmediatas. Ya se le dio un campo de aplicación más amplio y se incluyó un vehículo. Pero bueno, es importante que la lean. Esa ya se encuentra en la página de la Presidencia de la República. Ya pueden descargar esa ley allá en el ítem de normatividad de la Presidencia de la República. Repito, Ley de la Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Porque ese tema ya lo hemos visto, el peligro para la comunidad. Y fue reformado, fue ampliado. Básicamente lo que busca el legislador con la consagración de la Ley de Seguridad Ciudadana es llegar al punto en que la mayoría de delitos tengan medida de aseguramiento. Es que exista esta detención preventiva en la mayoría de los casos, lo cual va en contra del espíritu del sistema, pero es lo que se busca. Si vamos a sistemas inquisitivos, no a sistemas acusatorios. Pero bueno. Entonces les decía, bueno, preguntas sobre esta audiencia de acusación o este acto complejo en el cual se tiene no solo la audiencia, sino también la presentación del escrito. Acto complejo que se denomina la acusación, que está dividida entre primero la presentación del escrito y segundo, la realización de la audiencia. Y esa audiencia básicamente lo que busca es eso, depurar el proceso, purificarlo, sanearlo. ¿Sanearlo de qué? De todas estas nulidades o todas estas incompetencias o todos estos impedimentos que eventualmente se llegaren a presentar y asimismo ejercer el descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio. En esta primera audiencia ya la defensa sabe con qué elementos de prueba cuenta su contraparte y a partir de ese momento eventualmente podrá empezar a desplegar todos estos actos defensivos. ¿Para qué? Para tratar de recaudar elementos de prueba suficientes para contrarrestar los de la fiscalía. Me preguntaba Rocío si se realiza un descubrimiento muy grande. Pues si se realiza un descubrimiento muy grande, Rocío, la defensa tendrá que señalarlo hacia el juez. Mire, señor juez, la cantidad de elementos de prueba que me están descubriendo. Para el estudio de estos elementos de prueba, yo necesito 6 meses. El juez, dentro de una manera sensata de trabajar, dice sí, efectivamente. O sea, un juez, un defensor, en ocasiones un descubrimiento probatorio puede ser 30 cajas de documentos. Entonces, ¿a qué hora reviso y estudio 30 cajas? 6 meses. Tengo además procesos. Ahí sí no puedo hacer nada. Déjelos abandonados, pero dedíquese a este. Pero el juez también tendrá que ser sensato a la hora de fijar la nueva fecha. Ahora bien, si se trata de una persona privada de la libertad, tú como defensora me dices que necesitas 6 meses, pues esos términos correrán dentro a tu parte. Tú eres lo que está solicitando eso. Yo lo fijo en 15 días, no me sirven 15 días, 1 mes, 2 meses, señora defensora, pues esos términos correrán en tu contra. O sea, no se pueden utilizar esos términos posteriormente para buscar eventuales libertades por vencimiento de términos. Porque la misma defensora es la que me está solicitando eso. Porque para esa gracia los defensores o solicitarían aplazamientos o no irían a las audiencias y después transcurriría el término y la persona saldría por vencimiento. No, los vencimientos de términos se dan porque ha transcurrido el término, eso lo vamos a ver después, ha transcurrido los términos, pero la audiencia no se ha celebrado por unas causas que no sean atribuibles al defensor o que no sean atribuibles al procesado. O sea, son atribuibles al juez o son atribuibles al fiscal, pero al procesado y al defensor no. Porque se prestaría para como maniobras dilatorias por parte de los defensores y los procesados. Puede ser, claro que sí, claro que sí.
Ujú. O por ejemplo, Rocío, si tu defendido se encuentra privado de la libertad en una estación de policía. En la mayoría de casos, dada el hacinamiento carcelario, la mayoría de procesados se encuentran en estaciones de policía. Ya sabes que a esta audiencia es obligatoria la presencia de él. Es obligatoria porque es un procesado privado de su libertad. Antiguamente, antes de la pandemia, pues eran remitidos los procesados desde su sitio de reclusión hasta la sala de audiencias. Ya no. Ahora, pues, de manera virtual se realiza esa conexión, como todos los demás sujetos que intervienen en el proceso. Pero, ¿qué pasaría si ese día se va la luz en la estación de policía? La pregunta es, Rocío, si se va la luz, eventualmente no podría realizarse la audiencia. Podría ser. Y el policía le dirá, mire, señor juez, aquí el computador funciona con luz y no tenemos planta, entonces no se conecta. Ah, bueno. Entonces se fija otra nueva fecha. En esos casos sería una causa atribuible a ti como defensora. No. ¿Y al procesado? Al procesado tampoco. ¿El qué culpa tiene que se haya ido la luz? O que ningún policía sea capaz de suministrarle un celular y hacerlo con su plan de datos. Eso no es problema del procesado. Eso no es problema de la defensa. Entonces, esos términos para la audiencia sí van en contra de la justicia y en pro del procesado. Siempre por causas no atribuibles al procesado ni atribuibles a su defensa. La defensa no pudo ir. La fiscal o el fiscal no pudieron ir a la audiencia o no se pudieron conectar porque estaban enfermos, porque tenían COVID, porque estaban de vacaciones, porque tenían otra audiencia, pero no se pudieron conectar ahorita ya en virtualidad. Si no se pudieron conectar, el juez deja la constancia y fija una nueva fecha. ¿Eso es problema del procesado? No. ¿Es problema de la defensa? No. Cosa distinta es que el fiscal no vaya y la defensa tampoco. Ahí sí. Pero la defensa dice, dejo constancia que estoy aquí, virtual o presencialmente, dejo la constancia. ¿Por qué? Porque estos términos después no vayan a ser achacados en mi contra. Mire, aquí es porque la fiscalía no pudo o porque el juez no pudo. El juez de pronto tiene otra audiencia o se halla enfermo o salió. Eso siempre, como, digamos que por causas atribuibles, ya sea a la fiscalía o a la administración de justicia, en lo que atienden a vencimientos de términos. Por eso, en la mayoría de casos en los cuales se presentan vencimientos de términos, hay compulsas de copias. Alguien dejó vencer los términos. Entonces se inicia un proceso disciplinario para que se investigue si fue el fiscal o el juez. Y tendrán una sanción por dejar vencer los términos. Ahora bien, en ocasiones es imposible cumplir con los términos, dado el cúmulo de trabajo. Pero eso lo tendrá que probar este juez o este fiscal ante sus superiores, que dado el cúmulo de trabajo fue imposible cumplir. Ya será todo asunto del derecho probatorio. Pero bueno, eso para lo que la pregunta de en caso tal si se llega a efectuar un descubrimiento muy grande. Mañana vamos a ver la segunda audiencia del juicio, que se denomina la audiencia preparatoria. Y para muchas personas, la audiencia preparatoria es la columna vertebral del juicio penal. Esta audiencia que antecede el juicio, para muchas personas es la más importante. Desde ya, recordar conceptos como el de conducencia, pertinencia, utilidad y necesidad de la prueba. Entonces, repito, conducencia, pertinencia, utilidad y necesidad. ¿De qué? De la prueba. Tendrán que remitirse a sus apuntes de derecho probatorio en los cuales les explicaron cuando una prueba es perdicente, conducente, útil y necesaria. Asimismo, de cuando una prueba es ilegal y cuando una prueba es ilícita. Son conceptos distintos el de ilegalidad de la prueba o ilicitud de la prueba.
Una prueba será legal, ilegal por algunas circunstancias e ilícita por otros. Y una prueba tendrá que ser, para ser practicada en juicio, conducente, pertinente, útil y necesaria. No es el hecho de recaudar pruebas por recaudar pruebas, sino que las pruebas deben de cumplir con todos y cada uno de esos requisitos, ser legales y oportunamente allegadas al proceso y tener pertinencia, conducencia, utilidad y necesidad. Es necesario, mis doctores, que lo repasen para el día de mañana porque esos conceptos se ventilan en esta audiencia. En esta audiencia preparatoria se ventilan todos estos conceptos en torno a la solicitud probatoria. Listo, doctor, dejemos ahí. Muchas gracias y nos vemos mañana. Buen día, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Una feliz tarde. Gracias, doctor. Buen día. Aquí se me espera igual. Firma dirección de casa celular.